Oye, Fali, que yo, me parece que hoy podemos pedir un sushi en la nave para cenar, ¿no? ¿Nos lo permite nuestro capital después del último saqueo? Yo creo que podemos pedirle a madre que nos pida un par de sushi. Sí, hombre, eso es cuestión de teleconectarnos con cualquier distribuidor que no sea Globo ni ninguno de estos explotadores. Pues sí que es verdad, pero la cosa está difícil, tan lejos como estamos nosotros. Bueno, a ver qué cuenta madre. Madre, perdona, mira, que queremos pedir unos sushi aquí para la nave. ¿Nos puede echar una manita, hija? Teleportando a los tripulantes al periodo Edo. No se pierdan la oferta 2x1 en nigiris de carne de xenomorfo. Traduciendo, ¿quiénes son, muchachos? Son los del programa de Cuervo Rojo. Creo que hay una recompensa por sus cabezas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa especial del Cuervo Rojo sobre uno de mis géneros favoritos y creo que de más de uno de la tripulación, el chambara. ¿Y qué es el chambara, amigos? Pues nada más y nada menos que el cine de samuráis, que bueno, a pesar de que muchos a lo mejor no seáis muy aficionados, os daréis cuenta después de este programa de que hay mucha influencia en mucho del cine que consumimos actualmente. De Tarantino a Pixar, de Sergio Leone a Stanley Kubrick. O sea, así que nada, bienvenidos chicos y chicas a este programa especial del Sol Naciente. Banzai. Tokubetsuna, Akai Karatsu Chambara Yokoso. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Chambara de Cuervo Rojo. Y vamos a empezar con una ronda de presentaciones, porque hoy me toca a mí de Daimio y tengo aquí a Fali esta vez en el Gulag y lo vamos a dejar salir un ratito. Fali, vente, anda. ¿Qué pasa? Aquí estamos con un especial, muy especial para mucha gente del programa. Gente que incluso vamos a mandarle un saludo aparte a Javi Millán, y que también es otro que le gusta poner por cine de Kurosawa, a Ñeteman, a Iko Rocha, que también le encanta este género y le gusta muchísimo Los Siete Samuráis, que es una de sus películas favoritas y uno de sus directores favoritos. Pues nada, sigue la ronda de presentaciones. A ver, ¿quién más tenemos por aquí hoy? Muy buenas, aquí desde la tierra de los almendros. Pues sí, y aquí un servidor, Erasto Frumen, haciendo las veces de Ñeteman en el sonido. Me he hecho un curso de 15 horas en Alpha Centauri. Ha sido entrenado duramente nuestro compañero Blete y hoy le tocará la parte técnica. De hecho, se ha metido en el templo este de Piccolo, ahí del dios de Dragon Ball,
para que la semana que ha estado sea por lo menos 15 años. 15 horas en la sangría, 15.000 años en cronología terráquea. No te preocupes porque Madre se ha equivocado mandándonos en el periodo que no tocaba y aquí no hay sushi por ningún lado. Aquí nada más que hay arroz y mucha pobreza y muchos muertos. Así que nada, bienvenidos a este programa que espero que disfrutéis. Y antes que nada, pues lo primero que querríamos deciros es que es un samurái, ¿no? Porque tenemos de dos tipos muy diferenciados y el primero que nos va a hablar de ello es nuestro amigo Max, que ha estado estudiando también en ese templo unas pocas de horas. Capítulo 1. El camino del samurái. Bueno, los samuráis, una figura especial dentro de toda la tipología en la historia del universo, ¿no? Y estos héroes trágicos vienen del término saburao, que sería servir como ayudante. Los samuráis, que generalmente entendemos como una élite militar del Japón antiguo, realmente sería una clase social bastante clara en la historia de Japón. Podemos diferenciar varias figuras clave en el mundo del samurái. Una sería el emperador, una figura, no podemos decir casi divina, sino divina, que estará ahí para proteger la misma naturaleza de la tierra, ¿no? Tendremos el shogun, que será el comandante militar, el cual a lo largo de los siglos cogerá más poder y será incluso una figura más importante que el emperador. Tendremos los daimyo, que serían los jefes tribales, y a sus órdenes tendríamos a estos samuráis. Pero para entender samurái tenemos que retroceder un poco más en el tiempo, y gracias a Madre lo vamos a hacer. Teleportando. En el 250 hasta el 530 es lo que se llama el periodo Konfu, donde los guerreros japoneses se van convirtiendo en una casta de guerreros a caballo. Estos serán los verdaderos antepasados de los samuráis. En el año 400, las guerras con China y Corea, con los reinos situados en estas zonas, hicieron evolucionar las técnicas de guerra gracias a las derrotas, que como mejor se aprende, ¿no? Entonces se dieron cuenta que las tropas a caballo y con arco vencían a sus legiones, ¿no? Entonces era muy fácil aprender la lección. Tengamos grandes guerreros, jinetes, que manejen el arco como los demonios. Y es así que la figura del samurái, aunque originalmente la tenemos centrada en la katana, esto será asumido posteriormente en periodos más de paz, o más estable quizá, porque el término paz sería muy difícil de encontrar en esta época, y lo veremos sobre todo cuando años después aprendan una nueva lección. En el 684 el emperador obliga a que todos los funcionarios civiles y militares dominen las artes marciales. Esto ya comienza la leyenda. En el 702 cada soldado debe llevar siempre un arco, un karhak y 2 espadas. En el 774, con el comienzo de la guerra de los 38 años, los emichi, unos bárbaros del norte de Japón, vencen a las tropas del emperador con unas extrañas espadas curvadas. Debemos aprender la lección. Y de aquí en adelante tendremos desde lo que se llama el periodo Son Goku, el periodo de los estados en guerra, la figura del samurái. La tendremos hasta casi el siglo XVII, donde el Shagurato Tokugawa comienza el desmantelamiento del poder de los samuráis. Está datado en 1877 la muerte del último emperador, Saigo Takamori. Pero de esto hablaremos más adelante. Bueno, pues estos son los samuráis, o por lo menos la figura que nos ha llegado más a nuestros tiempos y muy en comparación con los que conocemos en Occidente como los caballeros medievales, ¿no? Vienen a ser bastante parecidos. De hecho, el comienzo de este cine
nos muestra historias de capa y espada, más clásicas, con un emperador o con un señor feudal y todo bajo la corte de este señor feudal. Y estos son los samuráis que reconoceremos todos por las exuberantes armaduras de caña, de bambú, pintadas con las máscaras de cada máscara diferente, con los símbolos en los cascos estos famosos, ¿no? Como las lunas, cada casco tenía su propia simbología. Estos son los daimyo, ¿no? Así, los señores de la guerra. Luego sus levas, los samuráis más de a pie, no iban con estas armaduras, normalmente iban con armaduras de papel que se rompían al primer espadazo y eran los que acompañaban al que iba con la armadura guapa a caballo, con sus flechas y su arco, ¿no? Y luego tenía a los samuraicillos que los rodeaban, ¿no? Sus tropas así. Y ya os digo que la situación de estos no era la misma que la de los otros, que son los que nos han llegado con una estética más caballerosa, más épica. La verdad que era muy duro ser samurái, era enfrentarse a la muerte casi todos los días, una sociedad muy belicista, en eternas guerras territoriales, tanto con otros países como internas, ¿no? Porque ahí todo era una política interior muy cruda, por coger terreno cerca de donde estaba el shogunato o donde estaba el emperador, ¿no? Y se sucedieron, pues eso, infinidad de guerras civiles, siglos de guerras civiles. Y de hecho una cultura que como bien decía nuestro amigo Max, ha tenido la espada hasta cerca del siglo XIX, porque ya a principios del XIX se llevaban escondidas todavía, y sigue siendo el símbolo que define quién viene de una casta de samurái. La espada que finalmente nos ha llegado a nosotros, la katana, ¿no? Que todos conocemos, que es quizá el símbolo más potente del samurái, es realmente el tesoro que demuestra que vienes de un linaje de estos antiguos. Pero hay otros samuráis, porque no solo son estos los que nos han llegado. Y en eso se dedicó el cine. El cine, sobre todo, a partir de 1920, que es cuando comienza el boom del cine, y inspirado en el teatro, ¿no? El kabuki y otras series de teatro que ya mostraban el género histórico y de época. De repente ven, con la influencia del cine americano, algunos directores japoneses, de que hay que darle un enfoque más interesante a los combates, a la acción, y se comienzan a hacer las primeras películas de samurái, eso en 1920, de 1920 a 1940 aproximadamente. En estas películas sí que comienzan a mostrarnos estos samuráis más empoderados, todavía ricos, pertenecientes a un señor, y se suceden historias épicas y trágicas, pero muy diferenciadas a la época dorada del Chambara. ¿Y qué es el Chambara? Pues bueno, el Chambara es precisamente el cine de samuráis. Un cine cuya etimología, la frase viene de chan chan, que es el sonido que hacían las espadas al chocar, y bara bara, que es el sonido que hacían al cortar la carne y despedazarla. Así sale un género dentro del Jidaigeki, que es el cine tradicional, el drama de época, pues concretamente orientado en los combates, ¿no? La estructura, que veremos luego en el western y veremos en otro género, básicamente consiste en una trama que se muestra mucho cómo vivía la gente de la época, y siempre se espera un duelo final, ¿no? El daiketo, ¿no? Aunque haya muerte, ya veremos que en los 50, los 70, los rankings de muerte en cada película pueden ser brutales. Aquí normalmente había a lo mejor un duelo que esperaba todo el combate, el cabrón así malote que estaba que era el antagonista de nuestro personaje, y al final se sucedía... Que eso recuerda mucho a también las películas de western, que eran la mayoría tenían duelos al sol. Bueno, yo creo que ambos géneros, a mí me sorprendió que no me gustaba mucho el western, y después de ver cine de samurái, el western le cogí más encanto, porque realmente la estructura es la misma. Sí que es cierto que me sigue gustando más los samuráis porque el duelo es a medio metro. Y a un golpe, o sea, realmente las películas, después veremos algunos casos eso que es que realmente tiene que ser brutal. Realmente no me extraña que les guste tanto, porque tienen personajes tan importantes como Miyamoto Musashi, que si sabemos su biografía nos dejará alucinados, y es quizá la figura del samurái más reconocible. Pero bueno, hablaremos un poco de Miyamoto un poco más tarde, porque se parece más al samurái de la segunda época. En esta primera época, como os digo, los valores que se saltaban en las películas eran muy nacionalistas, el orgullo por ser japonés, al emperador, y claro, la Segunda Guerra Mundial supone una invasión americana y un desmantelamiento de la industria del cine. En esos momentos los americanos consideran que el cine chambara
exalta demasiado los valores patrios nacionales y lo deciden de prohibir. Alguna película secuela, como Los Leales 47 Ronin, que ahora os hablará un poquito Fali, del director Kenji Mizoguchi. Perdonad que vamos a tener alguna palabra que diremos rarillo. Y bueno, Los Leales 47 Ronin tiene la curiosidad de que fue una película hecha antes de la prohibición y proyectada durante la prohibición. Fue el fin del género durante unos años, pero bueno, Fali nos hablará un poquito de qué samurái vio en esa peli. Pues o sea, el tipo de samurái que vi yo en esa película, que de hecho la vi hace poquito, es una película dividida en dos partes, o sea, son cerca de 4 horas, y en esa película se refleja muy bien lo que es una cosa muy importante que tiene el samurái, que es el bushido, que es muy importante. Y esa película resalta ese valor, que creo que teníais algo que decir sobre el bushido, ¿no, Max? Creo. El bushido, el camino del guerrero, será el código moral japonés clásico del samurái. Significará la aceptación de la muerte sobre todas las cosas, la lealtad y el honor hasta la muerte. El término buchi es el que realmente define a esta casta de paladines japoneses, ¿no? Buchi significará caballero armado y será el término con que ellos mismos se referirán entre ellos. El bushido se basa en 7 virtudes. La justicia entendida como los valores del samurái, será su justicia. El coraje, sobre todo el coraje entendido como la temeridad y el ser arriesgado. Si existe la oportunidad de una gesta, la harás. La compasión, sobre todo con la casta inferior. Hay que entender que el samurái se entiende como una élite superior al resto de los ciudadanos del imperio. Así tendrá que ser, sus actos serán nobles. El respeto y la cortesía al enemigo incluido. No hace falta ser desagradable cuando se vence. La honestidad absoluta. Un samurái no podrá mentir y es más, será esclavo de su palabra. Esto normalmente terminará en una tragedia griego-japonesa. El valor más importante quizás, el honor, que te llevará al seppuku de una forma u otra, el suicidio ritual, y tendrás que servir a tu señor, ya que la lealtad sería el último punto de este bushido, cumplir lo que diga, hacer una retirada digna antes de una derrota o de dejar mal a tu señor, incluso acompañarle a su muerte una vez que no esté. Los originales samuráis eran enterrados con sus caballos, con sus armaduras, incluso algunas veces con sus sirvientes, ¿no? Pero romper el bushido significaba el mayor deshonor. Esto, debido a la dificultad de cumplir todas estas normas, si no morías normalmente te llevaba a convertirte en un ronin, lo que se entendía como un hombre ola, que significaría ya el culmen del personaje del antihéroe y toda una marca que quizá ya en casi ninguna película podemos librarnos de ese rol, ¿no? Del tema del ronin, ¿no? Ese bueno o malo. Bien, pues, como bien ha dicho Max, si nos ponemos en el rollo de esa clave de honor que se llama bushido, ese código que tenían los samuráis, los 47 ronin no es más que eso, sino hay un señor que comete una pequeña ofensa, y esa ofensa la lleva a cometer el seppuku, con lo cual el castillo de ese daimyo vuelve al shogunato en el que esté rigiendo en ese momento. ¿Qué ocurre? Que hay uno de los samuráis que pide, por favor, una clemencia y habla por su señor, no es de alto rango. Todo eso desencadena a poder elegir el seppuku o retirarse de la vida, no tiene señor, por convertirse en un ronin. Y eso hacen 47 de ellos y se ocultan durante un tiempo, tienen una vida y esperan un año para cometer la venganza y luego cometer el seppuku que en su día prometieron. Y eso terminan con el bushido real. Los otros se retiran en plan ronin, pero estos aceptan el seppuku pero huyen, que es otra manera de romper el bushido también. Que es otra de las formas también que se separa quizá del caballero europeo, ¿no?
que se elimina el tema del amor cortés, y también que el héroe de Camelot es un héroe brillante y el samurái es un caballero trágico, ¿no? Condenado. Es más parecido quizá a las tragedias griegas que todo esto, ¿no? De hecho, habrá películas que narren eso y todo lo contrario también, porque también habrá gente que sigue el Bushido completo y gente que no, que se convierten en Ronin, que es otro de los personajes que después empiezan a correr el Chambara después de, porque bien ha dicho aquí señor Plástico, esa película es en el momento de la prohibición, se estrena cuando ya es la Segunda Guerra Mundial, porque es en el 41 cuando se estrena, y luego viene la prohibición directamente de ese tipo de cine, hasta no sé si es el 60 puede ser o 50, que es cuando empieza a aparecer la sombra de, por ejemplo, de Kurosawa, por ejemplo. Bien, pues vamos, yo solo puedo congratularme por estas maravillosas lecciones y realmente muy, muy oportunas para dar contexto a esta figura del samurái, como muy bien decía al principio Ricky, y en fin, por una parte que es interesantísimo en general la cultura japonesa, ¿no? Es decir, por una parte, porque tenemos una visión quizá muy romántica y no hay que olvidar que el samurái es una clase social, como por otro lado estaba dando esos datos, se está aquí dejando claro, pero claro, es una clase social, una casta que también la toma el cine como motivo, entonces también es un género y claro, ahí ya hay un poco de trampa, un poco de... Entonces es interesantísimo, o sea, que seguí adelante, amigo, porque estoy disfrutando como un conejo. Yo es que además encuentro siempre eso, me cuesta ya diferenciar lo que conozco como cine de vaqueros clásico, ¿no? De un tipo de película de samurái, y yo creo que eso es ese pequeño subgénero que es los duelos, ¿no? De películas que se basan, vamos a esperar que vaya el duelo. Claro, eso es, de hecho, uno de las cosas importantes que se repetirá en todas las etapas del Chambara y de la gente que imita luego el Chambara es el duelo final. Como decía, se llama el Daiketo. En Kill Bill, que la tendréis todos muy fresco, todos recordaréis cuál es el Daiketo final, que es Bill. Está todo el mundo esperando, dura muy poco, acaba muy rápido, como normalmente acaban los Daiketos de estas películas. Había muchas muertes por el camino y había películas ya en los 50, a los 70, sí comenta el ranking de muertes por película. De hecho, luego hablaremos de Lobo Solitario, que a partir de la tercera película el Daiketo es contra un ejército. Siempre al final es él solo contra un ejército. Y se los carga, y peleas espectaculares. Al principio sí que todo está muy comedido y sí que el cine de samurái, en general el cine japonés de años 20, años 50, tiene una preocupación por la estética y por la fotografía muy interesante y equiparable a gente como John Ford. De hecho, bueno, a partir de los 50 aparecerá una de las dos de los directores quizá para mí favoritos, que uno es Kurosawa y el otro es Kobayashi. Ambos son indispensable para la historia del cine europeo y japonés. O sea, Stanley Kubrick fue influenciado por ello, George Lucas fue influenciado por ello, Sergio Leone fue influenciado por ello. Es muy curioso porque son directores que luego revisitando ves una genialidad, pero bueno, lo que tú comentabas de los duelos, por ejemplo, hay un personaje que es muy curioso, que es muy importante para la Edad Dorada y que es Miyamoto Musashi. Capítulo 2. La leyenda de Miyamoto Musashi. ¿Y quién fue Miyamoto Musashi? Pues ahora os contaremos un poco Fali y yo, que Fali es el gran conocedor del libro de los 5 anillos. Y Miyamoto Musashi es un personaje del que salen casi todos los personajes luego que hay de samurái de todas las películas. La vida de Miyamoto era hijo de un maestro de artes marciales célebre con la espada. Quedó huérfano a los 10 años de padre y madre. Su madre murió de una enfermedad y su padre no sabemos si lo abandonó. Que se dice que el padre era como el padre de Michael Jackson, que era ligero de mano. Le tiraba pensaba que te iba a decir que era negro. No, le tiraba... Por lo visto repudiaba un poco de su hijo, le tiraba cuchillos y no se sabe cómo desaparece. No se sabe si que lo abandona, ¿no? Porque se queda solo con él, o muere en un duelo, que era también muy habitual en esos años, ahí más siendo un maestro de una escuela de esgrima, ¿no? Y entonces Miyamoto se queda solo y acaba con su tío, que es un monje budista,
que viendo que el chico es un manojo de nervio bastante violento y bastante grande para su edad, decide entrenarlo en el Bushido. Así Miyamoto, a los 13 años, llega a su aldea un famoso samurái bastante pendenciero y pedante y clava en la plaza del pueblo un cartel: ¿hay alguien en este pueblo capaz de vencerme? Y el joven Miyamoto, con 13 años, se inscribe en ese cartel. Cuando llega y se lo cuenta a su tío, el monje budista, intenta parar el combate viendo que es un niño contra un samurái experto, y manda a un emisario a pedir disculpas, y el samurái dice: sí, yo acepto las disculpas si mañana a la hora del duelo venís a la plaza y os disculpáis allí. Cuando llegan a la plaza, el tío de Musashi se agacha para pedir disculpas e intenta que su sobrino se agache para pedir disculpas, y su sobrino se lanza corriendo gritando al samurái diciendo que a él no lo derrotarán jamás. De un palo, porque va con una espada de madera, le parte la cabeza al samurái y cuando está en el suelo lo remata. Su segundo duelo lo gana con 16 años. A partir de ahí, Miyamoto comienza el camino del samurái, sin señor, y se dedica a perfeccionar su técnica con la espada y a escribir más adelante el famoso libro de los 5 anillos. Se conocen datados por la fecha de que ganó 60 duelos a muerte y no perdió ninguno. Los duelos en Japón hay que recordar que eran a un golpe o dos golpes, normalmente acababa uno con un roto. Una de las cosas que más sorprende de Miyamoto es que usaba espadas de madera, mataba a la gente a palazos. Y con espada también, pero hubo un momento en el que se hartó de matar, y realmente fue porque allá donde iba había viudas, hermanos de muertos, y la gente iba a retarlo, era el número 1 y había miles de números 2 que iban detrás de él porque sabían que si lo derrotaban se harían los samuráis más famosos. Pues así hasta 60 duelos. Dice la leyenda que hubo un momento en que decidió dejar de matar, porque no perdía nunca, y hacía un círculo alrededor suya con la espada de madera y decía: si quieres combatir, combate, si entras en el círculo te mataré. Y normalmente cuando entraban en el círculo morían. Creo que estás contando un personaje más cercano que a Sentencia o al Rubio en Un puñado de dólares o a cualquiera de estas del trío de películas, o que del samurái siervo de un señor. Es el Ronin, es la figura. Pero sí que, por ejemplo, su familia venía de samurái, escuelas de grima que normalmente entrenaban a los daimíos o a tropas de daimíos. Sí que tenían una situación privilegiada, pero realmente Musashi acaba siendo un vagabundo. Dicen las leyendas que no se bañaba porque temía dejar las espadas. ¿Sabes? Que flotaban. Sí, pero cosa que no debe de ser cierta, porque cuando uno acude a retar a un duelo tiene que ir limpio. Pero por lo visto eso, no dormía, dormía con un ojo abierto. En el sentido de la cantidad de enemigos que se había hecho con su... Él dejó de matar precisamente por eso. No tenía contacto con mujeres, se dice que tuvo algún amante, no quiso hijos, vivía solo para el combate y para mejorar la técnica. Llega a una edad, a los 30 años creo, que se retira a una cueva a escribir las memorias, el libro de los 5 anillos, y a meditar, y deja un poco las armas y coge a un aprendiz. Y ahí crea la escuela de las dos espadas, siendo, ya os digo, uno de los personajes más influyentes de la historia de Japón. Todos los samuráis que hablaremos luego de las películas tienen cosas de Miyamoto Musashi. Muy famoso es su duelo en Ganryu, que hay películas que las ha interpretado Sonny Chiba o Toshiro Mifune, y es su último duelo contra un samurái bastante respetable, amparado con un ejército. Y una de las costumbres que tenía Miyamoto, ya os digo que el honor era muy raro para los samuráis, pues tenía una manera de vencer los duelos que es muy curiosa: siempre llegaba tarde, y hacía que los samuráis que luchaban contra él se pusieran nerviosos, enfadados y perdieran la concentración. Cuando llegaban estaban encabronadísimos, y Miyamoto se aprovechaba de esa situación. Una situación muy curiosa fue una vez que mató a 3 hermanos, una familia entera que fue uno tras otro detrás de él, y el tercero era un niño, y le retaba a duelo, y se olió una cosa rara, porque decía: hombre, un niño que me rete a duelo no tiene nada que hacer contra mí. Y esa vez fue al combate antes, y vio como las tropas de este niño, un señor de la guerra, se apostaban con rifles portugueses en la maleza, y el niño se plantaba en medio del campamento. Así que Miyamoto esperó a que se colocaran, dijo: vale, ya sé por dónde entrar, entró corriendo, mató al niño, se fue por otro camino, al que se cruzó en medio lo mató, y escapó vivo de ese conflicto. Y el duelo de Ganryu es muy curioso porque es un duelo contra un samurái muy famoso, y claro, lo estaban buscando, no lo encontraban en una posada así a la Bartola. Le dijeron: oye, que tú tienes un duelo ayer. Y no, bueno, voy para allá. Llegó a la isla de Ganryu en un barco,
al atardecer, estaban todas las tropas esperando a que llegaran y se bajó con el remo del barco. Y el nota era muy listo, ¿no? Porque había pensado la hora en la que ir al combate, que tuviera el sol en contra del otro, que la marea estuviera alta para que pudiera irse por pata, porque tenía todas las tropas del otro esperándolo, y el remo era de la medida más larga que la espada que llevaba el otro, porque sabía que era una espada de tanto diámetro, y digo, vale, y peleó con el remo, y también lo mató. Dice que se coló vestido allí con una toalla de papel, con la ropa sucia, el otro... Remazo. Que yo, Musashi, miedo, tenía que dar miedo, ¿eh? O sea, ya os digo, porque una persona que mata a 60 personas no puede ser una persona muy normal. Era un verdadero maestro de esgrima, vamos. Sí, es lo que es la verdad, es la figura del samurái. Y Fali, bueno, cuéntanos algo del libro de los 5 anillos. Bueno, más que contar el libro de los 5 anillos, que esos son lo del agua, el fuego, tierra, que más que nada es cada anillo es una manera de enfrentarte tú como samurái a la vida, como al final es el camino del guerrero, en verdad, porque él escoge el camino de la espada, que también cogen personajes como Yojimbo, como hasta el lobo solitario y su cachorro. Y en cada anillo, pues ya te digo, es una preparación. Una es primero con el arma, el otro es con el cuerpo y la mente, hasta que el último es incluso el vacío, que se conoce como el vacío. Pero lo importante de Miyamoto es que se podía también llevar a el caballero este que tiene una leyenda detrás de sí, que no se sabe si es verdad, si es mentira, si va para arriba, si va para abajo. Y Miyamoto tiene un poquito de eso, porque como bien ha dicho, el combate de este hombre, la leyenda es que él prepara todo, lo acondiciona, se mira lo que ha dicho señor Plástico, que mira el sol, cómo va cayendo en la playa 2 días antes. El tío ya lo tenía todo planeado y va tarde para descontrolar a su oponente, que es un tío recto y sabe que esas cosas pues le queman. Y el tío era, pues eso, podía ser el listo de la época, porque aparte en las películas también hay momentos en los que los samuráis, cuando se atacan entre sí, como vemos en una escena de Yojimbo, que cuando el samurái va a atacar, los demás retroceden, muchos de ellos, ¿no? Hay una escena muy famosa en Rashomon, por ejemplo, y entonces, pues, yo creo que era el listo de la escuela, era el tuerto en ese mundo de ciegos. Y él no le tenía miedo por temas de su historia, que son, como hemos dicho, el padre que le pegaba, se fue a la guerra porque él hizo la historia, supuestamente, ¿no? La que se conoce, así. 2 veces estuvo alistado combatiendo contra otros señores feudales en las épocas intermedias, supongo que para ganar unos dinerillos, unos mon de estos dorados, y luego aparte porque era un berraco. Yo me imagino a Musashi como un auténtico psicópata, la verdad. O sea, una persona ultraviolenta y con un dominio del arma. Lo que pasa es que es cierto como que mide su carácter. Quizás es lo que tiene de samurái que nos recuerda a estos samuráis que nos gustan, porque realmente podía ser un kinky de la Plaza Mina tirando botellazos, pero no, al final controla esa violencia. Y luego, aparte, es un personaje curioso porque en su libro y en su filosofía de vida y en su vida cultivó muchas artes. Una de las cosas que defendía era que había que ser una persona conocedora de todas las artes y todos los oficios. Una persona del pueblo, una persona sin pertenencia, llevaba una vida de celibato prácticamente, sin riqueza, sin amor, sin familia, todo lo dependiente lo quitó de su vida. Y al final sí que es cierto que tuvo pupilos y que la escuela de Musashi se aprende hoy en día, es una de las escuelas que solo aprenderás si eres japonés y te la enseñan, claro. Y podrás ver exhibiciones, pero claro, siempre está la técnica esta secreta. Es que simplemente eso es lo que quería apuntar, que este es el otro punto, junto con el contexto histórico y todas estas cosas maravillosas que está. Y se me cae la babina simplemente al pronunciar la palabra, porque es eso. Es que la cosa, es que es una auténtica filosofía. Es decir, una concepción de la vida, del hombre, de la historia. Realmente, no es simplemente un... Yo creo que es aplicable y que gusta precisamente... Eso no significa que yo... Bueno, eso no significa que lleve la razón ni mucho menos, quiero decir, pero que tiene una coherencia, ofrece... No me extraña que hayan creado escuelas, porque es que hace falta tener, digamos, un sistema, un pensamiento muy potente, muy profundo, realmente, vamos, es que coge tradiciones, vamos, y hay paralelismo, por supuesto, en filosofías occidentales. Se estaba hablando aquí antes del celibato, de la austeridad, es decir, está sobrecargado de una serie de valores pegado a lo que sería el arte bélico, por eso es
Por eso es un arte marcial, ¿no? Pero no es solo marcial, no es solo marcial. Y es que está basado también, hemos hablado del Bushido, pero también la filosofía Zen está muy centrada en todo esto, ¿no? Y el tema de la disciplina, la meditación y el control de los sentimientos, aunque realmente se controla para realizar hazañas que son por sentimientos exacerbados también, ¿no? Pues, y aunque es un concepto diferente, también no entra tanto porque tiene no raíces, sino quizá arterias que llegan incluso a la cultura europea, centroeuropea, en cuanto, por ejemplo, el tema del monje. Tenemos nuestra contrapartida, ¿no? El ermitaño sabio, gran luchador que está asqueado del mundo, como será Saigo Takamori, el último samurái. Y luego incluso hay figuras quizá más desconocidas que son exactamente iguales que en la grecorromana. Por ejemplo, en Grecia teníamos el Orastela y el Erómeno, y era la relación homosexual entre el maestro y el discípulo, ¿no? En el tema del mundo del samurái también tendremos esto, ¿no? Y será conocido como el preferido, ¿no? Y el que tiene que estar dispuesto a todo. Es como la última prueba, ¿no? Si eres capaz de dejarte hacer lo que quiera tu señor, cuando te diga que te mate, te matarás. Claro. Sí, hay una total dependencia que quizás es lo que choca más, ¿no? Porque sí que, claro, hay unas escalas, ¿no? Sociales, y ellos son una escala alta, pero no la más alta. Entonces están muy supeditados. A mí me mola mucho el Ronin porque rompe con esa escala y al final se queda solo la filosofía. Es la parte que es más... espíritu anarquista. Claro, yo creo que pues, ha fascinado luego en otras culturas y subculturas, porque por ejemplo esto lo vemos hoy en día, que el rap ha asumido el papel del samurái, el rap francés, no sé, es una figura que fascina. Una figura que, vamos, que está, por ejemplo, es la figura de Loberno en Marvel, claro, es el Ronin. Claro, el Japón feudal, a todo el mundo que la ha tocado, Frank Miller la fascinó, hacía las portadas de Lobo Solitario y flipó Batman, tanto. Nuestro Batman actual, bueno, pseudo actual, ¿no? De esta trilogía oscura, es un samurái. Sí, Batman tiene mucho, es un antihéroe oscuro solo contra el mundo. Sí que es cierto que el drama que tienen esta gente es un drama de película histórica. De hecho, aparecerá ahora la Edad Dorada, ¿no? Hemos hablado un poco de Musashi y bueno, y de los 47 leales ronines, perdón, los 47 leales samuráis, pero a partir de los 50 aparecerá una figura que revolucionará el género completamente, ¿no? Que es Akira Kurosawa. Capítulo 3. Las espadas doradas. Kurosawa quizás fue el primer director que hizo que se fijaran en Occidente del género. Fue el más occidental, de hecho. Claro, es muy influenciado por John Ford, así en sus comienzos, de familia samurái, con ascendencia, una familia con muchos hijos y de la que él era el más pequeñito. Su madre lo tenía envuelto en trapitos. Pero tiene una anécdota muy curiosa, que es su hermano, después de las bombas de Hiroshima, o no sé, de los bombardeos americanos, un día en su pueblo lo llevaba a un paseo, su hermano mayor, y resulta que estaba todo lleno de cadáveres, ¿no?, de las bombas de los americanos. Y él no quería mirar, ¿no?, así, entonces su hermano le obligó a mirar, le dijo, no, míralo, esto es lo que está pasando en nuestro país. Eso, dice Akira Kurosawa, que lo marcó mucho, y que desde entonces le enseñó que la única manera de enfrentarse a los miedos era mirándolos. Y a partir de ahí, bueno, un chico, como ya os digo, de una familia de clase media alta, que tuvo acceso al cine, que alucinó con el cine de John Ford, y que en un momento dado, también curiosamente como Musashi, una persona multidisciplinar, dibujaba, pintaba, le interesaba la música, y de repente... Pertenecía al Partido Comunista, supuestamente. Se desligó, no tanto como Kobayashi, porque luego ya. se desligó. Pero sí que para mí son directores muy humanistas, analizan la figura del ser humano, del individuo japonés en todas sus etapas del cine. Hoy hablaremos solo de Samurai, pero luego tiene dramas de época que son impresionantes. Pero en ese momento
tiene acceso a la escuela de cine y así es como nace la leyenda, ¿no? Así empieza a hacer sus primeras películas y tendremos Rashomon, que es la primera película de juicios de la historia del cine. Es curioso que un personaje que a priori debería ser simplemente una máquina de matar a las órdenes de un señor, ¿no? Que le dice actúa y sin pensar. Y como esos personajes suelen ser personajes duros, de rostro impasible, de largas miradas, ¿no? Como luego nos centramos precisamente en la personalidad y en el juicio moral que está dentro de esa cabeza, ¿no? Quizás en un cine por antónimo, ¿no? Nos muestra una cosa y queremos saber lo otro. Es lo interesante. Yo hablaré luego de una escena de Zatoichi que para mí es el mejor duelo, de los mejores duelos que existe, porque es un ciego que es un espadachín experto enseñándole a un espadachín experto a ver. Y Zatoichi lo que quiere es parar la pelea. Y o sea, le enseña al espadachín a ver, tío. Espero que no sea Amado Ricky en mi ignorancia la de Takeshi Kitano esa. No, Takeshi Kitano no. Takeshi. Yo estoy hablando de Satoichi Challenge. Vale. Pero Takeshi Kitano... Bueno. Ya hablaremos. Vale. Y bueno, y yo solo decir, porque aquí es de lo poco que puedo decir, que Kurosawa, verdad, vamos, fue mi pasión. No me pegó tanto, digamos, fue mi John Ford, de hecho. A mi hermano le dio más John Ford y a mí me dio más por Kurosawa. Bien, Yo Blete, flipé. bien. No me vi las 70 películas o más, no sé cuántas tiene desde los 30, que estáis produciendo algunas. Pero aparte de eso, la biblioteca aquí de Plaza España, me cogía que tenía las ediciones, Yojimbo tenía en esa edición, Ricky, que escuchaba que tú la tienes, Yojimbo doblada al español. Que yo, eso después no lo he encontrado jamás. Bueno, Yo no, yo la tengo en versión original, ¿eh? Puede que esté en algún lado en doblada, pero yo me gusta mucho el cine japonés en versión original. o fue un sueño, quizás, No. de la biblioteca. Bien. A ver, yo sé que Yojimbo está en doblada, vamos, y Los Siete Samuráis también está doblada, pero realmente Los Siete Samuráis, lo suyo, la mejor versión, si queréis verla, os recomiendo que por YouTube bicheéis, porque hasta hace unos tiempos estaba la de 5 horas completa, que es la versión. Ahí. Bebé, una película de samurái en japonés original, eso es el impacto de la imagen, eso es un triunfo para el cine. Ya, porque sin tener ni puta idea de... No, hombre, no, yo normalmente la veo con subtítulos, ¿eh? Bueno, escúchame, y es que, ¿qué te voy a decir de Akira Kurosawa, entiendes? Siete Samurai, Sanjuro, Yojimbo, Trono de Sangre, basada por lo visto en una obra de Shakespeare. En Macbeth. Bueno, es que ¿qué te voy a contar más? Y bueno, y por supuesto no toco todos los palos, ¿eh? También había cine negro, El Idiota. Bueno, es que la del doctor ¿no? Es un Con director Sifle, impresionante, ¿eh? interesantísimo. Vivir, bueno, hasta los 90, ¿no? Estas notas ahí dando por saco. Hasta que se murió. Hasta yo Los Sueños de Akira Kurosawa me dejó fascinado también, y creo que es su película última, ¿no? Ok, madre, creo que hay 7 figuras a caballo sobre esa colina. Échale un vistazo, no vaya a ser que vengan para acá. Buenas, aquí estamos después de esta pausita musical para seguir hablando un poquito de Akira Kurosawa.
como os comentábamos, Akira Kurosawa es un máquina de lo suyo. Ahora estábamos hablando aquí off the record de algunas de las precursiones, ¿no?, que hizo el hombre en el cine. Tenemos desde eso, como os comentaba antes, Rashomon, que es considerada la primera película de un juicio, dividida en 3 partes y cada protagonista cuenta su versión de la historia. Una película de intriga en las puertas de un templo, así, impresionante, muy recomendable. Los 7 samuráis, que Pablo ahora nos comentaba una cosa muy curiosa. A ver, Pablo, ¿qué decías tú aquí, fuera de micro? Eso, que creía recordar haber leído en su momento que los 7 samuráis también tiene este privilegio, el de ser la precursora de mostrar el primer uso de cámara lenta para una escena, que es un combate a duelo que hay también, de esos que te referías antes, Ricky, perdona porque no recuerdo el término, ¿cuál era? Estos combates rápidos. Ahí quieto. Ahí está. La hostia final. Ahí está, la hostia final, exactamente. Es uno de los protagonistas que contratan, y en el calvo típico también, a otro actor fetiche de Kurosawa. El calvo... No recuerdo que sale en Godzilla, en fin, en millones de películas también, como Toshiro Mifune. Y efectivamente hay un duelo, ¡pum! Y cuando le vence, nuestro héroe, pues hay un plano a cámara lenta del enemigo cayendo, ¿no? Y... un maquinón. Después tenemos Yojimbo, que con Toshiro Mifune otra vez, que es su actor fetiche. Toshiro Mifune, que hizo de samurái en infinidad de pelis para infinidad de directores. Hizo ya de Miyamoto en más de una película. Y luego, por ejemplo, pasa una cosa muy curiosa en Sanjuro, que repite el personaje y se inventa las famosas fuentes de sangre. Amigos, que todos conoceréis del manga, de las pelis de samurái posteriores, y todo se debe a un error en la bolsa de sangre original que llevaba el actor, que se rompió más de la cuenta o dejó salir más líquido de la cuenta y salió un salpicón gigantesco en blanco y negro, que todavía en Sanjuro vemos a Akira Kurosawa en blanco y negro. Y a partir de esa película, todas las películas de samurai incluyeron la fuente de sangre. Es maravilloso, porque es de estas carambolas, ¿no?, históricas, que un error crea todo, incluso en un videojuego, ¿no? Antes como estaba... la levadura y esas cosas, ¿eh? Exactamente. La penicilina. O el, ¿cómo se llama? El explosivo plástico este tan famoso. La nitroglicerina, creo que también tuvo una... El que lo inventó, Babi, que no se acordará. El pobrecito, tal como lo inventó, le explotó en la cara. Pues una cosa parecida, ¿no? Y vamos, incluso antes estamos hablando también off the record de videojuegos, ¿no? Samurai Shodown, videojuego este de Neo Geo de los 90. Espera, Pablo, que ya... Perdón. De esto, estamos caliente, estamos en los años 50. Kurosawa todavía es jovencito, no lleva bastón, no hace películas en color, y los videojuegos todavía no están por ahí. Ni existen, claro, totalmente. Pero bueno, para acabar con él un poco de la filmografía así de samurái que os recomendamos, pues ya hemos dicho Rashomon, 7 samuráis, Yojimbo, Sanjuro, Trono de Sangre, basada en una novela una adaptación de la novela de Shakespeare, ¿no? De Macbeth. Y después tenemos La Fortaleza Escondida, que también es muy famosa, que Star Wars, 2 de sus películas tienen bastantes planos de esta película, y R2D2 y C3PO nacen a través de 2 personajes de esta película. Influencias miles. De hecho, hablaremos un poco más tarde de las influencias, pero aquí aparece una persona que yo quisiera reseñar, que es Toshiro Mifune. Si habéis visto películas de samurái, lo habréis visto en miles de películas. Carismazo. Y es una persona impresionante. De hecho, es muy curioso como muchos de estos actores fetiches de los directores acaban luego en el Spaghetti Western, porque son actores que te los ves en una peli y de hecho hacen locuras de mezcla. Pero bueno, de Kurosawa un poquito también contaría, si queréis, su metodología, que influenció a Stanley Kubrick y a otros directores. Era un director que usaba vestuario real, la gente llena de mierda, empieza a diferenciarse en eso un poco del otro samurái que hablamos antes, muy bien vestido, con las armaduras, con los trajes impolutos. Aquí hablamos de las levas, de gente que se han quedado ya tiradas, ¿no?, sin señor. Y lo que hacía Kurosawa muchas veces era darle el traje a los actores 2 semanas antes y decía, bueno, llevarlo todos los días. Y a los pobres decía ensuciarlo, y tenían que ir 2 semanas con la ropa llena de mierda. Y después también era muy curioso que usaba climas extremos, las nevadas, las lluvias. En Los 7 samuráis vemos una escena de lluvia que es lluvia real, vació depósitos de agua de ciudades, modificó ciudades, tiró tejados, tiró casas y construyó un castillo en la ladera del Fukushima para quemarlo. O sea, el nota era un poco director de estos locos, y luego fue ayudado por George Lucas y por otros directores que fascinaron con su obra. Tan importante es que Sergio Leone
copió una de sus películas, así por un puñado de dólares. Y, por supuesto. Star Wars, ya os digo, también. Bichos también está Bichos, basado en Los Pixar. Samurai. Tenemos hoy en día adaptaciones de muchas de sus películas en anime, etcétera. Es uno de los directores importantes. Y el otro que yo quisiera reseñar es Masaki Kobayashi, que es un director también muy peculiar. Fali está aquí suspirando, resoplando, porque creo que se pone palote. No sé si aprobando. Creo que sí. Creo que sí. A ver, Masaki Kobayashi, ¿qué os diré? Pues que como Akira Kurosawa es uno de los directores más importantes del género. Suyas son películas como Harakiri o Seppuku, que revisitasteis aquí en otro podcast anterior, ¿no? La versión de Miike. Samurai Rebellion, que es también un peliculón. O ya una de mis fetiches, que es Kwaidan, que no entra aquí, pero no entra, porque ya es más paranormal. Quizá otro día hablemos de Kwaidan. Pero bueno, de Masaki Kobayashi os voy a dejar un ratito que habléis con Fali, porque Fali es un flipado y aparte es un director muy peculiar, pacifista. Es un director de izquierda, sí, Pablo. Militó en partidos comunistas y activamente. Y además es un director que toda su obra se basa en el antibelicismo, muy afectado por lo que hablamos antes, de la Segunda Guerra Mundial, que marcó el carácter de los japoneses. En la medida en que sea posible el comunismo y el pacifismo. No digo nada. Bueno, como bien ha dicho el señor Plástico, nosotros revisamos la obra de Harakiri, pero la versión que hizo Miike, ¿no? Que disfrutamos todo un montón aquí cuando estuvimos viéndola. Y sí que es verdad que Kobayashi para mí es un directorazo, porque Kaidan o Kawedan es una película que no me entra aquí en el género chambara, porque en verdad no es tan chambara, aunque tenga samurai. Es una película que nada más, solamente la entrada de la película es una obra de arte. Solo el principio de la película. Y ahí es todo unos efectos de cámara increíble, con la fotografía, la música, todo. Pero Harakiri, por ejemplo, yo llegué a ella primero por Miike, que fue la que revisamos aquí. La vi en el día que se estrenó, que se presentó hasta en Sitges, creo, y en Cannes incluso. Porque era el aniversario de la original, que también se la presentó en Cannes. Kobayashi, creo que fue una de las primeras películas que... Y claro, aquí vimos esa versión. Y yo luego de ver esa, vi que había una de más antigua, conseguí una copia y yo flipé, porque era casi todo el tiempo un escenario, como también era de Miike, pero está más pronunciado aún si cabe. Y los duelos increíbles. Es poesía visual. Yo creo que estos dos directores lo que tienen interesante y que lo diferenciará luego del western más clásico, quitando los western pilares, no estrellas de los 50-70, porque ya os digo que John Ford y esta gente, John Wayne, toda esta peña, iban por caminos parecidos, pero luego, por ejemplo, que aparece el Spaghetti Western, que es como una versión del cine de Samurai. Tienen épica y tienen poesía, pero es que realmente Kobayashi y Kurosawa hay poesía visual. O sea, son unos directores que con un manejo de cámara, y al principio de eso usan la violencia. Es curioso, se nota que Japón venía de la guerra mundial y estaban, le habían tirado 2 pepinos atómicos, y eso tiene que marcar una sociedad sí o sí, ¿no? Y el reivindicarse como sociedad, que es un poco lo que hacen estas películas. Pero está muy bien marcado, por ejemplo, Kurosawa, que es el más occidental, y uno que es coetáneo, que es el Kobayashi, que tampoco no es nada occidental en ese sentido. De hecho, hay en Harakiri, lo que viene a contar al final es la decadencia del samurái, pero desde el rango superior, que puede ser daimyo, hasta la figura más pequeña, ¿no? Porque eres un samurái que al final se queda sin señor por una cosa que ocurre al principio de la película y se va después narrando y descubriendo poco a poco, porque también funciona como una película de juicio o de detective, porque al fin lo que hace es investigar la muerte de un joven que se acerca a un templo de un daimyo para cometer seppuku. Y como bien narramos en el programa, que ahí lo tenéis, por ahí podéis tenerlo completo y sabréis lo que ocurre con ese jovenzuelo y ese hombre que va a preguntar al templo qué ocurrió con ese chaval. Kobayashi, más artístico y sí, muy de izquierda. Bueno, de Kobayashi, el poeta visual, 2 directores así muy clásicos, en blanco y negro, para gustos así más, paladares más selectos. Vamos a pasar un poco ahora a los 60, 70,
cuando los directores de cine empiezan a hacer películas ultra bizarras, sangrientas, con unos filtros de color que nos recordarán mucho a Tarantino y a directores así muy influenciados por estos directores. Y aparecerán personajes icónicos dentro del Chambara, como son Ito Ogami, Daigoro, el Lobo Solitario y el Cachorro, Zatoichi, Lady Snowblood o Yubei Yakiu, ¿no? Que antes ha dicho algo Erasto del Samurai Shodown, y luego entraremos un poquito con esto. Capítulo 4. El lobo solitario y el masajista ciego. Y bueno, Ito Ogami, ¿qué te ha parecido, Fali? Porque tú te la has tragado entera. Bueno, yo en su día, la primera vez que llegué al Lobo Solitario y su Cachorro fue por el manga. Ujú. Fue por el manga hace cuestión de unos posiblemente 10 años, como mucho, o menos incluso. Es un clasicote. Recordaros que tenemos un programa donde hablamos del creador, que es Kazuo Koike, Kazuo Koike, exacto. que podéis escucharlo en nuestros programillas de iVoox y darle un me gusta. Ahí está, sobre todo me gusta. Pues yo conseguí esa obra poquito a poco, como la dejó, no, creo que fue hace mucho tiempo, porque fue el primo del Iván el que empezó, un colega mío de antiguo, un saludo Iván, que me dejó Crying Freeman, y de ahí entré a Kazuo Koike. Y el Lobo Solitario me leí poco, y hasta hace poco no completé la historia. Eso sí que fue hace 10 años, gracias a la biblioteca. Y entonces pues terminé la historia completa, lo que se había hecho en su día con Crying Freeman. Y la verdad que flipé. Y luego de ahí llegué a la película, primero por la del Shogun Assassin, o el asesino del Shogun, que es ese refrito de las películas de la original, ¿no? Que eran 7 películas. Y Las yo originales son 6. Y luego el Shogun Assassin es la séptima, esta eso rara, es la pero... extraña, es verdad. Pero Es que- Shogun Assassin fue una cosa muy rara, porque fue como la versión americana, como los americanos pretendiendo sintetizar, ¿no? como lo que Así- hicieron con Godzilla, más o menos. Ay, más o menos. Una cagada. Si veis alguna película, yo os recomiendo que miréis las 6 originales. Hombre, porque- claro. Yo cuando llegué por fin a ver, que yo la primera vez que la vi fue las 3 primeras, yo flipé. Lo que pasa es que como estaba así con el manga, pues hasta después más tarde no conseguí más películas, y hay escenas que son clavadas al manga, como la barca, por ejemplo, que en esa barca vemos 4 pruebas que se va a enfrentar el Lobo Solitario en esos tomos, que aquí era uno completo, que eran 3 historias, luego seguía con, creo que el enfrentamiento que tiene contra un samurái importante que queda mal herido y el niño lo cuida porque tiene Sí, también cuando le echa el agua. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que no conozcáis a Ito Ogami, el Lobo Solitario. Pues un personaje de Kazuo Koike, uno de los pilares fundamentales del guión del manga en Japón, y casualmente se adaptaron muchas de sus obras en el cine Chambara. Dicho esto porque era un especialista eso en época. Se contó con algunos de sus dibujantes, por ejemplo, para ilustrar la enciclopedia de Japón. El dibujante de Lobo Solitario es el dibujante que aparece en la enciclopedia de época. Fíjate. O sea, un tío muy documentado, y en esta serie de películas se nos narra la historia del verdugo del Shogun, ¿no? De un verdugo que tiene la capacidad de poder matar, o sea, es la mano ejecutora del señor. El Kaikuseku, creo que se dice o algo así, que era el que se encargaba de que El Kaigakunin o algo así. que es el que se encarga de cuando el que comete el acto del seppuku, ¿no? Eso de cortarse el vientre, el centro, el harakiri. Pues ahí en el último momento, ¿no? Estaba esa figura del verdugo, que más bien como verdugo es como el que da el honor mortal ya, que Te decapita. matarlo, ahí está. Y hay una cosa que quiero recordar también, que a Mordecai, que está dormido en la nave. Y a Mordecai bien dice que hay un tiempo en el que se dejaba, tenía que ser un tío perfecto
para que la cabeza no cayera, sino que quedara colgando. Te dejaba un hilito. Exacto. Sí, sí. O sea, y era muy importante. Ese tío era una máquina cortando. De hecho, tenía una espada que solo podía llevar él, que era muy grande. Eh. La historia viene de que, claro, esta figura suscita envidia, porque además Claro. su cargo es solo uno, mientras que en el resto de familias importantes, que son los clanes de los asesinos y de los espías, tenemos a Yagiu, que es el antagonista, así, un viejo ahí. Ya hablamos de Yubei, así, ya al principio. Ya. Luego se parecerá un poco el Claro. personaje, sí. Y bueno, le hacen una treta que consiste en poner el símbolo del emperador en el obituario, en el altar para los muertos de la familia, ¿no? Cosa que esto también hila que el Japón es un país con unas costumbres rara para nosotros que tenemos una costumbre Sí, occidental tú y imagínate que pone un cristiana, por así cuadro del decirlo. rey al revés ahí. Ahí está, por ejemplo. Y viene a tu casa Claro. la policía y te dice, ¿es usted enemigo del Estado? Pues bueno, Fali, esto puede pasar en breve. Pero en esos tiempos estamos. Y bueno, el caso es que llega a su casa una tropa de samuráis, Todo preparado ya. todo preparado con espadas para Se matarlo. lo lía el hombre. Y la lían porque matan a su mujer. Y eso es lo peor que le puede hacer a John Wick y a, Hombre, claro. y a Ito Gami. Y el pobre hombre pues se arranca el símbolo del emperador, reniega de él. Y desde entonces dice, aquí me han hecho una puta conspiración porque yo no he puesto esta placa aquí y si yo no he sido, ¿quién carajo ha sido, no? Y a partir de ahí comienza una vendetta en una escena muy importante porque se queda viudo con su hijo y claro, el hombre ve que va a meterse en una vendetta contra los dos clanes del emperador Ya ves. y dice, bueno, el niño que es una carga, le voy a dar a elegir entre una pelota de juguete o la espada, ¿no? Clava la espada en el suelo y el niño es un bebé y dice, depende de para dónde vaya, pues te mataré y te enviaré con tu madre para que te quede tranquilo, pues si te viene conmigo en el camino de la espada, nos queda un camino muy jodido, Daigoro. Y Daigoro pues elige el camino de la espada, El camino del Que demonio. en verdad, bueno, no, del demonio tampoco, porque como dice él, es entre el cielo y el infierno. No tiene Sí, obligación con nadie. Exacto, sí, sí. Él, de hecho, es curioso que la palabra Kozure, o Kami, perdón, la palabra lobo, así, también depende de cómo escribes el kanji, es también como una deidad, es como un dios, una cosa muy poderosa. Y no deja de ser una figura al final intocable, ¿no? Así en su camino. Al final con un código de honor que va ayudando a gente, porque lo que se dedican este padre y este hijo es a recorrer el país como asesinos a sueldo. Y cuando cuelgan un cartel con dos demonios en según qué templetes, él ya sabe que hay un contrato ahí y él decide si lo acepta, si no lo acepta, si lo rompe, si no lo rompe, y si está dentro de los intereses de su código, que realmente sí que sigue un código, ¿no? Porque al final Ito Gami es un samurái que sigue el código del Ronin, ¿no? Así. Pues claro. Es que hay, por ejemplo, hay que marcar cosas muy importantes, como antes hablábamos al principio del programa con el tema del bushido. También la espada es muy importante el samurái, y el samurái la cogía siempre con la mano derecha, nunca la dejaba muy alejada, no la soltaba, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entra la figura de Ito Gami, cómo rompe un montón de, podemos decir, muchísimas reglas del samurái para vencer en sus duelos y en el día a día. Hombre, sí, es un guarrete, eso es lo que tiene guay Ito Gami. Es que un no- Miyamoto Musashi también, porque Sí, sí. era... Pero bueno, es la estrategia porque él decide seguir el camino, que más o menos también está marcado los 47 Ronin, que es decir lo del seppuku, que pueden aguantar un tiempo, que al final, más que nada, era para poderse vengar en condiciones, matar a ese señor que había metido esa injuria a su clan o su familia, Y luego matarse. y luego matarse delante de todo el mundo. La verdad que el camino de Itogami Daigoro es muy épico. Incluye el carrito con accesorios, una cosa que os dejará flipando cuando lo veáis. Como una especie de coche fantástico así Sí, de la vamos, época. En el manga, la película, Hace de todo. lo refleja perfectamente. Lo de las pistolas dentro del carro, Las lanzas. las lanzas que se unen, que Un crack, Itogami. el Batman de esa época era. Hay que decir que el actor que lo interpretó fue uno de los actores que lo interpretó, mi favorito quizás, Tomisaburo Wakayama, que es un actor gordito que además me hacía mucha gracia Sí, y yo sí. decía, mola, no es el típico samurái, pero no era como reparte. Y Pero bueno, tiene unas escenas y una voz, Sí. tiene una voz que es horrorosa. mucho carisma. Y la verdad que Sí, unos sí, sí. guiones, yo cuando las vi, la sensación que tuve cuando estaba viendo las películas, digo, esto parece que lo ha hecho Tarantino, así, o bueno, Tarantino
ha cogido mucho de aquí, más bien, porque... Hombre, claro. Es que casi todas las entrevistas que le hacen a Tarantino suelen ser, al final, entrevista a un cinéfilo o un cinéfago, y él no tampoco responder todo eso. Dice, yo por Kurosawa me tragaba, que si no sé qué, que si no... Las películas, sobre todo de Sonny Chiba, que lo ha dicho un montón de veces, las chinas de Kung Fu, lo de los 8 tullidos, por ejemplo, eso son cosas que se tragaba ese tío que era regentaba un videoclub, o sea que trabajaba en un videoclub, o sea que era el sueño de mi vida. Yo, Será el sueño de mi vida. si os recomendara que empezarais por un director de estos así más setentero, ultraviolento, porque además vais a flipar con la cantidad de sangre que hay aquí, pues sería las 6 películas estas, yo tiraría por aquí. Por Itogami, porque luego tenemos otros que son más difíciles, por Zatoichi, ¿no? Que son 26 Sí, peliculazas. hombre, claro, eso es que tiene incluso un encuentro con Yojimbo, rollo versus, así. Este, del actor que interpretaba a Zatoichi originalmente, o el que interpretó más veces, Shintaro Katsu, hizo su carrera a través de este personaje. Se llegó a ser director de muchas de sus películas, las producía, montó una productora y vivió de Zatoichi. La gente, tantas películas tenía que creía que era un personaje real, igual que Itogami. Y son 2 personajes ficticios. Totalmente. Zatoichi es muy curioso porque es un yakuza que abandona la mafia y se dedica a recorrer el mundo, es ciego y masajista. Y a partir de ahí, bueno, el hombre, la verdad que, al contrario que Ito, que tiene una venganza eterna contra el clan Yagyu, él simplemente quiere vivir tranquilo, que lo dejen tranquilo, y siempre va yendo a pueblos donde hay un montón de mafiosos, de yakuza y de trama, se acaba metiendo... Todo el mundo se quiere aprovechar de él porque es ciego y acaba arreglando todos los problemas del pueblo, matando a todos los criminales hasta el siguiente pueblo. Siempre lo van persiguiendo porque van un rastro de cadáveres brutal. Y como curiosidad, pues decir que el actor interpreta bastante bien al ciego, vamos. Tiene una de las escenas que yo decía antes, que es Zatoichi Challenge, que es una de las películas, de las 26 películas, tiene un duelo que es muy épico, donde lucha contra, creo que es el actor que hace de Itogami, y el hombre ha sido un maestro de la espada y tiene que matar a uno que es del pueblo y él lo está protegiendo, ¿no? Y tienen un diálogo en el que le viene a decir, tienes que abrir los ojos tú para darte cuenta de lo que está haciendo una injusticia. Y al final, tras un combate así bastante épico, el otro decide no matar al del pueblo, ¿no? Así el combate se resuelve sin la muerte. Y tú dices, hostia, el ciego está abriéndole los ojos al que ve. O sea, la verdad que estas películas tienen una filosofía, ¿no? Que es lo que un poco nos interesaba así de estos personajes. Y luego también hablaremos de otro personaje como Lady Snowblue, que también es de un cómic de Kazuo Koike y que además sirvió de inspiración para Kill Bill, vamos, yo diría como casi plagio, vamos. Es que Kazuo Koike es una figura importante dentro de esto que hablamos en el rollo del manga, que da, porque en Japón era muy típico de sacar sus versiones dorama, que se suelen decir ahora, ¿no? Dorama, que es la versión carne y hueso de sus mangas. Un live action, ¿no? Ahí está, un live action también que se dice, ¿no? Y vamos, ya empezó desde ahí con Satori, con Itogami, Lady Snowblue, que de hecho una película, la segunda, una reivindicación política total. Sí, la verdad que no tiene nada que ver con la primera. No, se pringa un poquito más. Muy cutres ambas, o sea que son unas películas. No, pero quizá, y copiada totalmente en las escenas de Kill Bill, como dijimos en el programa de. Yo me quedé flipando cuando las vi, la verdad, porque las vi mucho después de Kill Bill y a medida que la estaba viendo decía, me cago en Dios, pero es que esto es claro, Kill Bill. El plano que se ven todos mirando a la Uma Thurman cuando le han pegado el tiro. Embarazada, etcétera. O sea que en diferentes contextos. Pero es que ahí... Pues aquí tenemos una persona que es además musa de, creo que Danister, ¿no? Y mío también. Yo estoy enamoradísimo de Meiko Kaji, que fue una cantante de época que la interpretó. Tiene en su pendrive del infierno. De hecho, vamos a dejaros ahora con una de las canciones de la banda sonora, porque Meiko Kaji hay que escucharla cantar y ahora hablaremos un poquito de este personaje, de Lady Snowblue. Muy bien. Capítulo 5. Nieve roja. 死んでいた朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ因果な重さ見つめて闇を抱きしめる蛇の目の傘一
死の道を行く女涙はとに捨てました。Bueno, aquí hemos escuchado a Miko Kaji, ¿no? Que como decíamos, esta canción os sonará a más de uno porque forma parte de la película de Kill Bill, y de hecho el personaje de Lady Snowblood es en el que se basa el personaje de Lucy Liu en esa película, que es una mafiosa. Bueno, en este caso Lady Snowblood es una vendetta, sería la Uma Thurman de esta película, y tiene una estructura bastante similar, como os decía, claramente influenciada en capítulos, en partes así ya como la de Kill Bill, una parte que es el pasado, otra va cambiando de plano, se repiten planos de Kill Bill, se repite la lista con los 5, estos son los 5 que hay que matar, y va tachando de la lista. Yo la vi, cuando la vi me quedé flipando, dije, hostia, Tarantino, te has pasado aquí, Sí que tiene su cambio, ¿no? Así, porque realmente es otra historia. Es la historia de una mujer que matan a su marido y a su hijo, no, a su hija, hijo, ¿no? Y la mujer, claro, la acaba presa, ¿no? Así, y se deja violar por los carceleros, por todos los hombres que están en la cárcel, para tener una hija, para criarla, para matar a los 5 pavos esos. Y ese es el comienzo de Lady Snowblood. Lady Snowblood comenzará la película matando a uno de los 5 asesinos, que me recordó también mucho a Kill Bill cuando va por la negra, en una cena en la nieve que se parece a la pelea que tiene al final con Uma Thurman en ese tejado así clavado, vamos. Y unas escenas muy preciosistas, con planos de la nieve encharcada de sangre y una sangre muy abundante, ¿no? Muy tomatera, que es una de las características que tiene el cine chambara de la época. Que es eso, la sangre se ve exagerada, es tan tanta la sangre que intentan minimizar un poco el impacto. Sangre que parece tomate, claramente. Y me imagino que con unos escasos recursos, porque justo ya en esta época comienzan los estudios a entrar en crisis. También es un poco, a mí ya os digo, yo este cine, las estas que estamos recomendando, Itogami, Zatoichi, Lady Snowblood y el último de los personajes que hablaremos, los veréis y diréis, esto es pulp, así, no hay monstruos, no hay... Ya veremos que en los 80 empiezan a aparecer algunas cosas así que incluyen la ciencia ficción y el fantástico mezclado con género, porque llegan los 80 también a Japón, pero de momento se mantienen un poco en el corte de época, aunque si bien en Lobo Solitario vemos un carro que no sé si eso existía en su época, pero un carro con accesorios, ¿no? Así de madera, con lanza, con metralleta. Y es un permanente ya en la literatura, esa lucha contra la modernidad, ¿no? El mantener los valores antiguos, muy parecido también, si miramos la analogía de cuando llega el ferrocarril al lejano oeste, ¿no? Y esos pistoleros que intentan mantener ese status quo, ¿no? Y se va acabando, ¿no? Es que existen esos dos mundos, ¿no? A la vez, ¿no? Son muy paralelos, la verdad. ¿Tú sabes qué se llama eso? Ausencia de renacimiento. Tío, la liado. La liado. Correcto. Madre, nos manda otro día al Renacimiento, a ver si al Renacimiento en la edad de Japón, ¿no? Así, a ver qué había por allí. Gente matándose, en verdad. Llevas toda la razón, Pablo. No tenían... Me voy a decir una cosa que a lo mejor produce un cisma, pero creo que es muy fácil que florezca una literatura y un cine basado en unos hechos reales que superan la ficción, como el tema del último samurái, por ejemplo, ¿no? O del inglés, ¿no? Que podemos hablar también. Es decir, que tenemos una historia tan fantástica que no nos hace falta llenarla de dioses, y aunque el emperador esté en un principio bajo 3 dioses protectores y esas cosas, ¿no? De hecho, hay historias, ¿no? De que piden un favor al dios del sol, ¿no? A la diosa del sol, y manda un tifón y se caga a sus enemigos, ¿no? La casualidad, ¿no? Y que me parece que antes hay una tormenta, ¿no? O algo. Sí, tormenta galáctica. Hemos tenido unas pocas, me cago en la puta. Que es muy fácil, al fin y al cabo, dibujar un mundo de imágenes alrededor de una literatura tan profunda, ¿no? Y numerosa. De hecho, actualmente tenemos otro enfrentamiento tecnológico, porque en este caso no es la revolución industrial primera, sino una revolución tecnológica, y tenemos multitud de literatura, series, películas, donde vemos esos samuráis urbanos, ¿no? Enfrentándose a la nueva Tecnored, ¿no? Como el nuevo Mare Magnum. Hombre, hoy el género ha vuelto. De hecho, el último personaje que os voy a comentar, por eso le decía antes a Pablo, espérate Samurai Shodown, porque ya hay
vemos de repente que a los 70 comienzan las películas a bajar la calidad, se ve mucho el tomate. Las películas que hemos recomendado todavía tienen un nivel de calidad bastante bueno, pero se produce tanto que los estudios entran en quiebra, se abarata la producción y en general dejan de producir y se dan cuenta de que es más fácil producir cine contemporáneo, cierran muchos estudios, despiden muchos directores, otros directores se autofinancian como Kurosawa, etcétera, etcétera. De hecho, ya os decía que otros directores como George Lucas les ayudaron a hacer películas, así produciendo y metiendo dinero. En las malas épocas. En las malas épocas, bueno, en las malas épocas de los estudios, porque realmente Otro asteroide. están aquí, está ardiendo el castillo de Edo y se oye un montón los leños cayendo. El caso que, bueno, eso, que los estudios entran en crisis y se deja de producir este tipo de género. Entran otros géneros que interesan más a los 80, más ultraviolentos de otros tipos, ¿no? El cine de Yakuza, etcétera. Muchos de los actores que vemos interpretando a samuráis acaban interpretando a Yakuza o a pistoleros, ¿no? Porque muchos de estos actores, de repente, el spaghetti western también entra con fuerza, fascinan a los directores como Sergio Leone y se llevan a algunos de estos actores a trabajar con ellos. Ellos siguen currando en papeles parecidos. De hecho, veremos a Toshiro Mifune de Samurai con Charles Bronson, ¿no? Así y cosas, y revoleándolo. A mí me hizo mucha gracia esa peli. Y bueno, el último que tenemos, quizá otro samurái que yo reseñaría, que es Yubei Yagiu, que es un samurái que para mí es el que tiene la película de los 80, o sea, es el que rompe con el género, que es Samurai Reincarnation, y cuyo guión se lo ha usado luego para Samurai Shodown, que tú hablabas. Nikui, kuyashii, yurusenai, kesu ni kienai, wasurarenai, tsuki na tsukinu onna no urami ibushi, yume yo miren to warawarete, samete misemasu. Capítulo 6. El ocaso del samurái. Samurai Reincarnation, que yo, vamos, eso es 80 puro y duro, pero encima que en los 70 ya se pierde un poquito y se mete el rollo gangster y un poquito también el fantástico con los kaiju, que vuelven a nacer también un poquito, vuelvo a ver los 80 Godzilla también, pero ahí aparece Samurai Reincarnation, que yo no la conocía. Es una joyita, Fali. Era un vago recuerdo y de repente tú me la traes así, y cuando eso empieza con una escena de un montón de gente con la cabeza cortada en ese fondo de colorines y esa ceremonia. Es una película que, como creo que antes lo hemos comentado, no sé si fuera de micro, pero es una película que comienza con un hecho histórico muy famoso, que es la resistencia de los jesuitas, un samurái que estaba a favor de los jesuitas, y cómo lo crucifican, así como escarnio, así. Y entonces este samurái jura volver de los muertos para vengarse de... Y entonces vuelve de los muertos a Matsuka, creo que es. Este guión luego lo veréis en Samurai Shodown. Ahí. Y entonces tenemos aquí a Sonny Chiba interpretando a Yubei Yagiu, que era un samurái que en este caso es como Musashi, que es un samurái de verdad histórico, con muchas leyendas. Fue... El parche con la propia... esto de la katana, ¿no? Claro, con el mango de la katana. Pero eso dicen que es una leyenda. Sí, claro. Porque los retratos de la época lo muestran con los dos ojos en algunos, pero bueno, la imagen que nos llega de Yubei es eso, es como lo hace Sonny Chiba. Para mí Yubei es Sonny Chiba, siempre lo será. Con un parche en el ojo, fruto de un combate con su padre. Una escena ahí en la película. Del que hicieron también la serie de animación, el anime, ¿no? Ninja Scroll también. Ninja Scroll también está basado en la historia de Yubei Yagiu. Bueno, en esta historia, porque no es así tampoco. Sí, es que claro, es tan fantástico, vamos. La cosa es que Amatsuka, ¿no?, se dedica a resucitar a 4 personajes históricos,
así Entre mega ellos- crack, entre entre ellos ellos Miyamoto Miyamoto. Musashi, ahí dice, no, vosotros vais a ser los que destruyáis al emperador, que son los personajes iconos de, es como si aquí resucitaran al Cid Campeador, a A mí Cristóbal me llegó Colón. un vago recuerdo también de los 7 vampiros de oro, ¿no? Contra Sí. Kung Fu, los 7 vampiros de oro. Un pequeño recuerdo así se me vio. Es una película al- digna de ver, muy No, sí, ochentera, sí, con luces de estas dibujadas sobre No, el totalmente, plano, no. ahí, los rayos estos que salen muy mal coloreados, pero con un encanto y una ultra Yo me lo pasé muy violencia. bien. Yo me lo pasé muy bien. Una gran película, muy Sony recomendable. Chiva y que Tarantino tenía que estar en el videoclub ahí. Bueno, aunque ahí ya estaba haciendo guiones en los 80. No, estaba en el videoclub ahí. Todavía está en el videoclub, yo creo, o quemando películas para que no las viéramos ahí. El caso es que, bueno, sale Sony Chiba, que no hemos hablado mucho de él, pero uno de los actores también, junto con Toshiro Mifune, que más se repite en el género, muy importante. Cambiando incluso de género con Golgo 13, por ejemplo, que hace él también. De Golgo Luego 13. muchos de ellos pasaron al gángster, ¿no? Al yakuza, al cine más noir, ¿no? Más de los 80, porque yo creo que los 80 lo que influyó en este género es que ya se producía poco y tiraban al fantástico. Aparecían monstruos, eso interesó el kaiju, ¿no? El kaiju gay, jajaja. ¿Vale? Que es el cine este de monstruos gigantes, bueno, todos conoceréis claro. a Godzilla, a Mothra y toda esta gente. O las películas de gángster y de yakuza, o las películas de pandilla de mujeres, etcétera. Un cine más ochentero, de mala calidad, pues no todo, porque hay directores buenos que siguen manteniéndose produciendo películas, sí que es todo muy pulp y todo muy hortera y unos guiones imposibles. Y de hecho eso, Makai Saito o Samurai Resurrection será quizá el fin del género más setentero, ¿no? De Chambara. Sí, ya estamos en los 80, de hecho ya habrá yo creo que ya es el declive total. Y Total. ya hay a lo mejor versiones de esta típica como Curso de 1984, que lo que es un colegio que está de probable atacan los motoristas, y hay como unos 7 samuráis que pueden ser las 7 colegialas, que hace poco vi yo una película. Luego hay guiños, porque realmente Claro, sí. esto es interesado. De hecho, en los 80 el género puede que se estanque en cine, pero de repente nosotros, a partir de los 90, cogemos los videojuegos, ¿no? Videojuegos, 80, anime 90, incluso también. manga, anime. Que en los 80 nos llega algunas historias como Camus y esas cosas que reflejan esa época. Hay otros géneros, también no hemos hablado de los ninjas, pero bueno, Yubei Yagiu también se decía Que era un ninja. que era un ninja. Ya que aunque- pertenecía al clan de los espías, ¿no? Claro, es que, como asesinos. hablábamos antes, el clan Yagiu era el de los espías. Sin embargo, Yubei Yagiu fue entrenador de los 3 últimos emperadores Tokugawa. Su familia era de un linaje de maestros marciales también, de una técnica de espada, y el hombre entrenó a los 3, porque la gente allí moría rápido, entonces entrenó al padre, al hijo y al nieto, y luego llegó un momento en que el noto también dijo, yo me quito de en medio a mí dejarme tranquilo. Onimusha también, creo que Yubei, creo. Puede ser Yubei Onimusha, sí, creo que sí. De hecho, el malo Tokugawa, creo. Ya, Sony Chiba interpreta en una película anterior al mismo personaje. Lo que pasa es que no es una película fantástica. Es la vida de Yubei Yagiu. Pero es el mismo actor y es la anterior a Makai Saito. Makai Saito además tiene luego un remake posterior de 2003, me parece. Mucho más hortera, porque ya... la verdad que estas películas, lo bonito que tenían y el encanto que tienen es esos efectos especiales, esos fondos pintados, influencias de Kwaidan, ¿no? De los colores... O sea, para que Masaki Kobayashi es un maquinón. Pero bueno, esas escenografías tan pulidas y esos efectos especiales tan rústicos, eso es lo que realmente me interesa a mí de esta película cuando la vi. Hay gente que la ha visto y me ha dicho, bueno, pero es que es muy fantástica. Digo, bueno, hombre, pues, Vamos, que sí. sí, fantástica, vaya. Pero bueno, luego llegaría Ninja Scroll, que sería un poco una versión de esta, Hombre, claro, de también. esta historia también. De hecho, muy parecido, pero cambiando el personaje a lo mejor, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. no, cambiándolo no. Es Yubei, pero con 2 ojos. Sí, exacto. Y luego ha aparecido en One Piece. O sea, estos son personajes que han entrado. De hecho, el fin de esta era es los 70 y el resurgir es lo que hemos vivido nosotros. Que quizá aquí estemos todos un poquito más cómodos hablando de cosas que conocemos, porque están los videojuegos, está el manga, está el anime, tenemos Samurai Jack, tenemos Afro Samurai, Samurai Champloo, tenemos películas donde sale Tom Cruise haciendo de samurai. Tenemos muchas cosas. Ahora José Luis nos va a hablar de algunas cositas más contemporáneas que ha estado disgustando, ¿eh? Sí, bueno, tenemos de 1980 es una serie que es Shogun, que la protagoniza Richard Chamberlain, que está basado en un libro de Jane Crowell, Shogun, Señor de los Samuráis, que trata de la vida de William Adams. Este William Adams es un navegante y explorador inglés que llega en torno al 1600 a Japón. Se cree que podría ser el primer inglés
que llega a Japón y además tiene el honor de ser el primer samurái extranjero, ¿no?, de Japón. Este William Adams tiene la suerte de hablar cara a cara con Tokugawa Ieyasu, uno de los señores shogunes de la época. Y bueno, como hablaba un poco portugués y este hombre de poder estaba acostumbrado a hablar con navegantes españoles y portugueses que llegaban a las costas, pues logra tener una conversación más o menos comprensible y explica el tema del protestantismo, ¿no?, de la lucha con la Iglesia Católica y cómo están en contra de los religiosos clásicos, ¿no? Esto le cae muy bien a este hombre, a Tokugawa, pues estaba bastante harto de los misioneros jesuitas que estaban confabulando contra el régimen, ¿no? La peli esa que te contaba, acababan de matar al líder Claro. de la resistencia de los jesuitas. Entonces lo nombran samurái después de un entrenamiento y, vamos, le conocen como Ajin Sama, ¿no?, el piloto Sama. Y William Adams termina muriendo en Japón. Se sabe que había ido a México, a Manila, a España, había creado un negocio de transporte desde Japón y pasa la historia pues mediante este libro y esta serie, ¿no? Y es que hay personajes que si no tienen película deberían tenerla. Por ejemplo, es el tema del último samurái, ¿no? En el 77 la modernidad está llegando a Japón, hay cambios que son irreversibles y, por ejemplo, se prohíbe la vestimenta del samurái, ¿no? Entonces este Saigo Takamori, el samurái, el señor feudal de la época más anciano, perteneciente al gobierno central, decide retirarse a sus tierras, dejar el cargo y la riqueza y montar unas academias, ¿no? En esta academia pues enseñaría pues sus artes marciales y el código del Bushido. Esto, liado con la corrupción del gobierno y el miedo del emperador a los samuráis, había habido unas cuantas revueltas y entonces se hablaba de que era una fuerza incontenible, pues agrava mucho más la situación. Este Saigo está bastante preocupado y decide pues reunir a sus 3 primeros y leales hombres y dirigirse a hablar con el gobierno para intentar solucionar el tema. Se le van uniendo algunas tropas por el camino de leales o ronines y el problema es cuando el primer castillo en su ruta se encuentran unos 4.000 hombres partiendo a ver al emperador. Entonces se crea un clima bastante tenso y termina por una batalla. Ellos son superados en 61 frente a un castillo con fortaleza, con defensa de todo tipo y ese es el primero de sus puntos fuertes, ¿no? Y su primera victoria es un camino hacia Tokio donde parecía que nada podía pararlos y donde muchas veces las tropas de los perdedores se terminan uniendo al famoso samurái. Esto es un verdadero Juego de Tronos, ¿no? Una historia impresionante que termina pues con cinco barcos con cañones lanzando contra las tropas, un enfrentamiento de 60.000 hombres contra menos de 15.000 y termina con la muerte por seppuku para evitar la derrota impura, no honrosa, ¿no? Y con los pocos que quedaron, unos 43 hombres de esta tropa, fusilados con ametralladoras Gatling. Vamos, es un final de 2 hombres y un destino. Totalmente. Además, esto luego lo cuenta muy bien, por ejemplo, ya más para adelante, en Rurouni Kenshin un poco, se habla un poco de este momento, que es cuando se prohíbe la espada y la vestimenta. Y los samuráis, algunos acaban metidos en un cuerpo de policía, que es el Shinsengumi, que luego aparecen otros samuráis así muy interesantes. Y eso se dedicaban a evitar los alzamientos, ¿no? Y luego los otros, en la figura, en Rurouni Kenshin está más exagerado, ¿no? Pero sí que estaban los asesinos. Y eran gente que seguían manteniendo las espadas y se dedicaban a matar posibles alzamientos, ¿vale? Pero trabajaban en negro, ¿no? Y eran como asesinos, eso, a sueldo para evitar revueltas. Y luego eso, unos acaban en la policía y otros de criminales, ¿no? Así. Mientras que en otra época, también a mí me gusta mucho ya más actual, ¿no? El director de la trilogía del samurái, Yoji Yamada,
cuenta un poco el decaimiento de los que no se adaptaron y que se iban a una granja a criar a su familia, y como esto le suponía un crack en la cabeza, ¿no? Porque, claro, habían perdido todos los privilegios, eran mendigos, no podían usar la espada, no tenían utilidad para casi nada. Tenían que rehacerse como hombres o seguir uno de estos dos caminos que te digo, el de asesino en la sombra o el de policía, los que controladísimos, ¿no? Así de nuevo por el emperador, ¿no? Así habían perdido el papel del shogunato, ¿no? Así, y ya eran oficiales, ¿no? Funcionarios. Así, se estaba formando un nuevo país, un nuevo modelo de país, porque han vivido un feudalismo hasta bastante avanzado, ¿no? La espada se ha mantenido hasta casi el siglo XVII como forma de... Bueno, si comemos la historia de Saigo Takamori como el último samurái, en 1877. De hecho, en el 88 creo que es, o el 89, el emperador decide nombrar a Saigo Takamori como héroe trágico. Tampoco podía decir mucho más porque se había enfrentado a él, ¿no? Pero 2 años después, por aclamación popular, por las historias y eso, se le da el perdón imperial. Claro. Es decir, entonces pasa ya la leyenda de como samurái, ¿no? La postura de media parte del país estaba con el otro. Claro. Había que unificarlo, era un poco su transición, ¿no? Claro, así. Claro. El tema del fin del imperio, ¿no? Se puede entender como la lucha de samurái en ambos bandos. Sí, la verdad que ha sido una épica hasta el final. De hecho, hoy en día sigue siendo directores como Akira Kurosawa, que hablamos antes, vienen del linaje samurái muy reciente, o sea que me imagino que tendrá sus 2 espadas en su casa. Esto era de mi... Y ya no tiene... Bueno, algunos eso han tenido que venderla. Fue muy curioso después de la guerra mundial, ¿no? Como acabaron muchas de esas katanas de samurái en Estados Unidos, en casas de oficiales americanos que las cogían, ¿no? Arrasaron con todo y pisaron un poco esta figura, y yo creo que este género, por eso luego de los 50 a los 70 volvió con tanta fuerza y con antihéroes, ¿no? Con estos personajes con destinos muy trágicos, ya sin emperador, en plan, no, somos almas libres, pero seguimos teniendo este camino, ¿no? Incluso la apertura, voy a decir una cosa, a lo mejor algo ya extraño, ¿no? Y es que la apertura a Occidente quizá también ha podido ayudar al mantenimiento de esa historia, que quizá bajo un régimen político contrario habrían desaparecido como a lo mejor otras, ¿no? Hubieran sido otras historias. Otras historias. Y... bueno... Bueno, yo sí puedo decir algo, no sé si estamos en la coda final aquí en la nave, pero yo creo que siempre una de las cosas que harán que este género y esta figura y esta filosofía sean inmortales es una cosa que siempre nos fascinará, porque es no sé cómo decirlo. El sushi, Pablo, el sushi. El sushi y no sé, la disciplina, el arte del acero. Hombre, yo te digo... La rigurosidad, tío. Es decir, esta gente que son piedras, digamos, piedras, ¿no? Enteramente, y mueren hasta sus últimas consecuencias. Es que esto atraviesa la literatura, la mitología, las religiones, la filosofía. En fin, no hay que olvidar que muchos de esta gente, pues bueno, de alguna manera, pues eso, fueron asesinados, que casi que se convierten en mártires, es decir, por ser consecuente con su idea. Eso nunca puede pasar de moda. Pasa de moda en este mundo de posmodernidad absoluta y bazofia infinita, ¿verdad? Pero como esta nave no participa de los delirios de los últimos tiempos de la Tierra, nada más hay que decir, salvo la aprobación absoluta del mundo de los samuráis. El mantenimiento de la costumbre, ¿no? ¿Sería los samuráis, si lo extrapolamos a la actualidad, serían Vox? Yo no sé, Vox puede tener otros mercenarios, Yagyu serían, yo creo. No sé, asesinos, pero un samurái no sería... Ninjas ruines sin honor. Hombre, sin honor. Los ninjas también tienen honor, ¿eh? También hay que decir que las películas de ninjas tienen su qué. De todas maneras, a nosotros nos ha llegado todo esto porque es interesante. Y de hecho, esta filosofía, ya os digo, yo por ejemplo que dibujo, yo siempre digo, yo sigo el camino del Bushido a mi manera, cojones. O sea, claro. Esto es un objetivo que tú no te puedes mover. Y si te mueves, o sea, te puedes tumbar la vida por mis lados, pero... con honor, sin pisar a nadie. Hay códigos que yo digo, esto es asumible, igual y además que de Vox nada, ni Vox ni uno, o sea, no hay que ponerle etiqueta. De hecho, para que se vea, o sea, muchas de estas veces estaban en conflicto con la política, con los reyes, ¿no? Muchos de ellos, los protagonistas, es decir, que no, lo que ellos proponían era otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, que eran hombres y tenían que lidiar con los poderes, y algunos, pues bueno, pues en fin. El shogun es que tiene una figura divina, como decíamos antes, es que no tiene nada que ver con los humanos,
Bueno, sí, pero tenemos que ver el principio de la lealtad ciega. Y tenemos en la historia miles de hechos de seguir ciegamente a un líder, sea cual sea. Claro, eso... Está en los juicios de Nuremberg, ¿no? Poder de Estado también, porque... Claro, que estamos hablando de un emperador, un ser impuesto en el por una casta también sanguínea. es el Estado el que manda, que podría ser como el emperador, pero sin emperador es el Estado. Sí, pero... Y todos van a su causa, pero sí que es cierto que, hombre, un emperador feudal, y tú vas a muerte con él. Digamos que al principio del programa se dijo que es siervo, que la palabra que es siervo de un señor. De hecho, cuando se quedaba sin señor, lo que quería era tener un señor. No. Pero para eso ya tiene. Pero una para, cosa muy fantástica también del Ronin. Pero para eso ya tienes la figura de, como has dicho, de Amado Líder, del Ronin. Con cuyo paradigma, o uno de cuyos paradigmas puede ser Yojimbo, por ejemplo, que cómo llega al pueblo. Además, no sé si lo habéis dicho en algún momento, se me ha olvidado, con el tema del sonido, andando, o sea, cuando tira y decide su destino. ¿Tú sabes cómo se decide su destino? No por la misión que le ha encomendado un señor, puesto que no tiene, no apelando a los dioses. ¿Tú sabes cómo decide su destino ese hombre? Yo creo que esa escena por eso es tan significativa y por eso ha sido usada en cómics, en películas posteriores, etcétera. Que es que tira un palo y a donde cae el palo, allí va. Lo repite en San Julio, todo eso. Tú está perdido ese hombre. Esa es la figura de Ronin, o sea que no hay que confundir tampoco por eso. Por eso también tan interesante, con esa dialéctica que mantiene la figura del samurái con todas sus gamas, ninja, lo que fuera, con el poder. Por eso digo que es muy interesante, por el poder. ¿Son los ninjas los samuráis de los pobres? No, yo creo que no. Los ninjas, a ver, para empezar, una cosa como muy en subterfugio, pero sí que es cierto que existieron aldeas. Y básicamente yo creo que eran asesinos que o por autodefensa de cuando los Ronin aparecen sin señor y se dedican a saquear estas aldeas y se autoorganizan, estos campesinados, y aprenden artes marciales, como decíamos antes que se impuso que la gente aprendiera a pelear por si tenían que ir a la guerra. Todos los campesinos sabían llevar una lanza o sabían manejar arados y cosas así que usaban para meterse en jaranas. Entonces, en muchas de estas aldeas se profesionalizan. Y también yo creo que se usan en un momento dado, algunos que son profesionales, porque ahí están envenenadores, médicos, o sea, son un papel, están mitificados. Nosotros pensamos que los ninjas esos están saltando por los árboles. Lo que pasa es que sus técnicas eran secretas, las técnicas de asesinato, o cómo llevaban las armas, los vestuarios que llevaban. Normalmente estaban vestidos del camarero, ¿sabes? A lo mejor te envenenaba con la comida, ya está, ese era un ninja del pueblo. Y tenían ese papel. Luego sí que es cierto que tienen, por ejemplo, un tipo de espada que es la Kodachi, creo, ¿no?, que se llama así, que es una espada corta, y armas que son peculiares de ellos. Por ejemplo, armas que sacan la cuchilla, porque las llevaban de incógnito en las herramientas de faena. Y eso es lo que tienen. Y luego técnicas que dicen secretas y movidas, pues claro, entrenaban para matar. Habría asesinos que serían de infiltración y serían expertos en escalaparedes. Pues como si cogemos al señor Javier Millán y le decimos: Javi, coge la pelota esa que se ha subido. Nada más que puede Javi, yo no puedo, ¿sabes? Yo a lo mejor puedo soy el del más caso, ¿sabes? Pero entonces yo creo que eso, que se especializaban en matar, claro, eran los asesinos, los que hablamos antes del clan Yagyu. Cuando tú ves las películas de los solitarios, van vestidos de samurái, muchos de ellos, o los típicos monjes que van con la flauta, vale, por ahí, y de repente la flauta saca una espada. Ese tipo de cosas eran las que hacían los ninjas. Te intentaban matar por la espalda. Por eso era otro honor. Porque los samuráis normalmente establecían un duelo, quedaban y decían: a tal hora, a tal día, nos matamos. O sea, bueno, solo puede quedar uno. Había duelos a sangre o duelos a espada, ¿no? De Boken, de esto que hablamos antes. Pero... Y entonces también podemos ver quizás ese punto en Alejandro Dumas y ese duelo de los mosqueteros. Por supuesto, los paralelismos son recurrentes a lo largo y ancho de la historia de la literatura, y no solo de la literatura, sino de la filosofía. Es que es capa y espada, es el mismo género. Lo que pasa es que a ellos les dura eso hasta el 19. En otros sitios eso se... Bueno, Estados Unidos a día de hoy siguen teniendo pistolas y supongo habrá colgado que queden en un sitio y se líen a tiro. Lo que pasa es que eso no trasciende en nuestro país, pero siguen teniendo la posibilidad de matarse entre ellos. Y bueno, hay países, hay estados en los que se ha legitimado el hecho de portar un arma, que ya os digo que estamos hablando de los japoneses como unos colgaetes, pero tenemos países... Han colgado todo. Sí, hombre, la influencia americana, amigos.
Bueno, yo creo que en los 90, si queréis, despedimos un poquito de lo que nos ha llegado más a mano, que yo creo que han sido los videojuegos, ¿no? Samurai Shodown, que tú decías. Mire, pensando antes en la serie Shogun, Sí. Tenchu. que quizá pueda ser el primer intento de esa basofia difusora americana, O Kung de American Ninja, American Warrior, donde siempre el maestro japonés antiguo samurái enseñaba... La Canon ahí, de un filón con el American Warrior este. ¿Qué me Hombre, decís vale. de Samurai Shodown, Tenchu? Ponía En animes fin. que nos vengan después que tú flipaste Ninja como hemos dicho, Ninja Scroll. Scroll, incluso la versión de 7 Samurai que es Samurai 7, Mm. el En Samurai fin. Champloo también, con eso del bueno. Dragon metido Ball. por medio. Dragon Ball. Yo, otra película que vimos, ya os digo, León el Profesional, el Lobo Solitario y el Cachorro. Es la misma historia, lo que pasa es que esta vez la hija no es suya. O sea, no es como en el caso de Itogami, que es su hijo, pero es el mismo rol. Es un asesino que viene a toda la familia y dice, bueno, pues mi vendetta será matar a este hombre. Y de hecho acaba muy parecido la historia de León con la historia de Itogami. Bueno, no, porque no lo mata bueno, no vamos a destripar porque yo la recomiendo, ¿eh? Y después, ¿qué más? Ghost Dog, Jim Jarmusch, ¿no? También está muy influenciado por este género. Tarantino, que ya os he dicho, Kill Bill, Pixar con bicho. Eso me ha encantado, Ricky, bicho, me ha leído la puta mente. Joder, Pixar con bicho es muy fuerte. Y yo, muy Los- bien, muy bien, los totalmente. Siete Samurai, coño. Totalmente, oh. Qué Luego- buena es pizza, Amado Líder? Ha habido directores que nos gustan mucho que han revisitado el género. Zatoichi de Takeshi Kitano fue el que trajo de nuevo un poco el chambara clásico. Lo que pasa es que lo mezcló con el Bollywood, lo mezcló mucho más humorístico, ¿no? Porque también recordamos que Takeshi Kitano viene del humor, es humorista a su manera. ¿Humor amarillo? Barragán japonés. Bueno, se ríe de los ¿Cómo carazos se de la llamaba gente. lo de eso, el programa? Como el de Amado Friki Líder? busca incordiar, Está como el callado. Cárdenas. O yo No qué me sé, acuerdo cómo o se Takahashi Miike también, que hemos hablado antes, ¿no? Así. Otro. Es otro flipado de este género, que también lo ha tocado en sus películas. Fali yo le he pasado una que os la recomiendo mucho, que es Izo, que es una especie también otra vez de Makao Tenchi, ¿no? Makai Saito, perdón, de Samurai Resurrection, ¿no? Es un personaje histórico japonés, un revolucionario que al principio de la película lo crucifican y en nota dice sí, y dice, pues voy a destruir todo. Ay, y en nota vuelve de los muertos. Se dedica, en verdad es una película muy curiosa porque revisita todos los cines, todo el cine japonés, vuelve al chambara, pero no solo el chambara, aparece de repente el cine de Kurosawa cuando era historia de la vida cotidiana, aparece la cine colegial, aparecen todos los géneros que interesan en Japón y en nota llega con una katana y mata a todo el mundo, mata a una clase entera de escolares. Y además, entre medio van haciendo canciones, porque el personaje es un cantautor japonés. Vuelve también un poco esto de los 70 de músicos haciendo. Y se dedica con su guitarra a tocar una serie de melodías ultra destructivas y una vendetta personal contra Japón. Luego tenemos también, pues por ejemplo, aparte de Kitano y Takashi Miike, hemos visto que ha influenciado a actores como Samuel L. Jackson o a músicos como Wu-Tang Clan, ¿no? Que produjeron Afro Samurai, que es una versión de un samurái negro. También la cultura negra lo flipa con los samuráis, el rap y todo esto lo ha absorbido también. Este código del honor lo asumen a su manera, lo asume mucha gente porque, por lo que tú decías antes, la justicia, tu justicia, el honor, tu honor, ¿sabes? Entonces es gracioso como esto se puede pervertir y podemos tener otra vez eso, los criminales y los moralistas, ¿no? Tenemos los yakuza, ¿no? Los yakuza, sí. Algunos dicen que vienen del linaje samurái, pero no, es raro porque otros reivindican más el apartado popular. Pero eso se puede comprar ya como los títulos, ¿o qué? Porque hay Yakuza, demasiado, tú te ¿no? puedes apuntar, claro. Sí, es una corporación, tienen página web y te puedes meter, ¿no? Así, y puedes ir al barrio de los yakuza y decir, mira, este es el edificio de... Eso puedes hacerlo en Japón, que no es mentira, ¿no? Hay No- historias de comprar un tatuaje, decir que es tuyo y ya... Eso- de marcar un linaje, cosas así, ¿eh? Los yakuza, si te cogen con cosas de esas, te cortarán los de seguro. Si no, el tatuaje no te lo ha ganado, eso es... Pero eso da para otro especial, porque la verdad que es un género aparte. No sé, también pues Tartakovsky, ¿no? El de la Supernena, Clone Wars y todo esto. El Cyberpunk. Samurai Jack, Cyberpunk, la figura de los... Yo creo que esto, ya os digo, nos va a seguir persiguiendo porque es un género que este rol del antihéroe con esta vendetta, o en verdad son personas que nos han interesado siempre en casi todas las literaturas o cine que hemos visto. Tenemos Furia Ciega, que es una versión de Zatoichi con el Roger
Auer, ¿no? Descanse en paz, pobrecito, que ha muerto hace poquito. Y bueno, ya os digo, fascinó, a los americanos los fascinó. A nosotros que vimos los 90 y vimos los arcades y vimos el manga y el anime, también nos fascinó. Kenshin, yo qué sé, sigue consumiéndose. Lo podemos ver incluso en la figura del Obi-Wan, ¿no? De la segunda película, ¿no? Que se convierte en ese maestro, ¿no? Que incluso se desliga al final del Consejo de los Jedi por intentar ayudarle, ¿no? Tiene un rollete también Samurai, los Jedi y el rollo de Star Wars. Guay. La verdad que, bueno, yo creo que es un género muy interesante, que espero que aquellos que no lo conozcáis mucho, pues lo hayáis disfrutado. Recomendaros un poco su música, su estética, su poesía visual. Y bueno, y espero que aquí, gracias a este programa, tengáis unas cuantas referencias para disfrutarlo, vamos. No sé, yo creo que con esto, catanazo para arriba, catanazo para abajo, ha quedado del carajo. Vamos, yo creo que sí, porque hemos hecho hasta un repaso histórico al Japón y un país extraño. Más que histórico, yo he estado aquí con el sonido directamente conectado a madre. Diría que providencial. Esto va a marcar un antes y un después. Pedazo de especial de Samurai que va a haber pegado cabeza, y mi más sincera enhorabuena. No terminamos con Seppuku entonces, por lo que veo. Seguimos contratados, ¿no? Amado líder, tú tienes la última palabra. Hoy estás tú de piloto, que estaba ahí a los mandos, pero sí, ha sido un repaso bueno. Me ha encantado, bueno. Perfecto. De hecho, se merecería hasta su repaso con obras concretas de género que lo merece, porque Yojimbo tenemos que hablar algún día de ella. Uh-huh. Y sus revisiones diferentes, reediciones. Hasta Walter Hill, que hizo la suya y todo. O sea que hay tela para cortar. Tela. Pero bueno, vamos maravilloso. Despidiendo ya, ¿no? De este especial de Chambara, que no creo yo que puede tener hasta una segunda parte. Bueno, espero que sí, que no nos tiréis un shuriken por la espalda, hijos de puta. Por lo demás, nada, yo me despido de todos vosotros, chicos, chicas, y ahora os dejo con una despedida de mis compañeros. Ha sido un placer liderar la nave. Siento que no hayamos encontrado el puto sushi aquí hasta donde hemos llegado, pero bueno, mañana pediremos pizza. Y nada, un placer a todos, espero que os haya gustado el programa y que os haya entrado por lo menos la puntita de la katana. Ha sido una fantástica tertulia, una tertulia muy buchida. Y bueno, Masacre siempre aquí a vuestro servicio, de Cuervo Rojo, de la tripulación y de madre. Y de padre quizás. Y nada más que decir que para la próxima pedimos de comer otra cosa. Pues nada, yo creo que ya lo he dicho todo con esta anterior intervención. Sin más, se despide Néstor Fume, haciendo las veces de productor ejecutivo, y un placer, os la habéis pegado, chavales. Maravilloso. Domo aligato. Seguramente nos acabemos con Seppuku. Yo es que no tengo ganas de reventarme el vientre, la verdad. Y nada, pues yo igualmente se despide aquí Fauli Guardián del Laberinto, y recordad que les deis a likes y nos sigáis por iVoox, Facebook, Twitter e Instagram, todos como Cuervo Rojo Podcast, y ahí podéis seguirnos y saber qué programa, y poder comunicarse con nosotros sobre todo. Pues nada, espero que haya gustado este especial de Chambara, y esperemos no tener un duelo bastante importante hasta llegar a la nave. Que va, hombre. Ahora solo queda decir un sayonara, baby. Misión concluida. Devolviendo tripulación a la nave. Volvemos a casa. Oh, ¿habéis traído sushi para mí?
Mais voici un monde prisma, blisma devant Rapma. Je rappe tellement malma, mais c'est du Rapma. Respect à tous ces gars qui m'ont